días, soy Caterina Alexandra Díaz Molina, estudiante de la Universidad Regional Autónoma de los Andes, Uniandes, Extensión Puyo, de la carrera de Derecho, Cátedra Derecho Penal 2, docente Dr. Edmundo Andrade Pino. El tema que expondré hoy se trata sobre la escuela neoclásica. La escuela tecnojurídica o neoclásica nace en Italia por respuestas a las diferencias que existían entre las corrientes clásicas y positivistas. Pretende el estudio de los delitos y de las penas con su aspecto jurídico como hechos o fenómenos regulados por la ley. La corriente tecnojurídica implica una reacción contra el confusionismo metodológico, como consecuencia de la importancia hipertrofiada que quiso señalar a otras disciplinas no jurídicas que se propone a la lucha contra el delito. La esencia verdadera del movimiento consistió en restituir el método jurídico penal a su exacto puesto en el ámbito de la metodología jurídica en general. A reafirmar que la ciencia del derecho penal es una ciencia jurídica al igual que las demás de idénticas estirpe. La primera concepción de Arturo Rocco en Italia y de Ernest von Behling en Alemania, sostenida el primero a través de su Prolusione en 1910 y el segundo en su Lehre vom Verbrechen en 1906. Según él, el objeto del derecho penal solo constituye al derecho positivo vigente. Ha sido superada la verdad, dice Petrocelli, que si el derecho positivo forma la materia sobre la cual la ciencia jurídica opera, esto en su verdadero y propio objeto del sentido lógico son los conceptos, que aquella materia concede la posibilidad de descubrir y de elaborar. La dirección tecnojurídica no equivale a la dogmática, sino que es una de las concepciones positivistas que ha sido adoptado en el estudio del derecho positivo. Sus principales exponentes fueron Rocco, Mancini y Petrocelli. En el método neoclásico, el planteamiento positivista se llevó a cabo por Rocco en tres fases: exegénesis, dogmática y la fase crítica. La fase exegénesis y dogmática se ocupan en el derecho positivo tal como es. La primera fase, que corresponde a la fase exegénesis, tiene un sentido especial y obtiene datos empíricos. En la fase 2 de la dogmática se designa como sistemática o sintética. Frente a la fase analítica se aplican los métodos deductivo y el método inductivo sobre los preceptos jurídicos penales. La fase de la crítica se determina si el derecho es positivo. En esta fase se admiten juicios de valor. El estudio dogmático tiene sus consecuencias más significativas en el ámbito de la teoría jurídica del delito, con la aparición de la doctrina del delito de Ernest Bon. Incorpora a la teoría del delito un tercer elemento, la adecuación al tipo o tipicidad. El delito es sustancialmente acción, antijuricidad, culpabilidad y adecuación típica. Se las ve como características de la acción, constituyéndose con ella, así calificada como ilícito o injusto penal. Su estudio se antepone al tipo penal como presupuesto de los demás delitos. Se abandona a la concepción mecanicista de la causalidad y se reconoce que ella es la acción, que lleva a una implícita manifestación de voluntad, entendida como un cierto nexo psicológico entre el autor y su movimiento corporal. Se desplaza el concepto formal de la antijuricidad y en su lugar se afirma la idea de un injusto material o sustancial, orientando a un criterio de protección de bienes jurídicos. Con ese criterio comienza a abrirse y pasa a una teoría general de la justificación apoyada a la valoración de los bienes jurídicos en conflicto. La adopción del método teológico, acorde con la naturaleza finalista del derecho penal, proporciona al intérprete una herramienta de trabajo que le permite comprender la esencia de las normas y aplicar la ley con un mayor sentido, la realidad y la justicia.
La etapa dogmática neoclásica. En esta etapa neoclásica, Edmund Meyer asigna como tipicidad a la función donde se determina lo injusto, penal. También señala elementos normativos en culpabilidad y abrir paso a la antijuricidad material. Metzger propone valorizar la acción, a la que le da un enfoque jurídico penal. En esta etapa, la acción supone la manifestación de voluntad nexo psicológico que la distingue de puro acontecer. Define al delito como la forma adverbial típicamente para calificar la antijuridicidad con la cual determina que el tipo es injusto, descrito concretamente. La ley en sus artículos y cuya relación va ligada a la pena. La culpabilidad es el conjunto de presupuestos de la pena, incluida entre ellos la imputabilidad, que fundamenta para el autor el reproche de la conducta antijurídica. El autor obró como lo hizo, aun cuando él lo pudo haber hecho de otro modo. El dolo y la culpa son elementos de la culpabilidad, sobre los cuales se hace el juicio de reproche. Es misión del derecho penal la tutela de los bienes jurídicos. La acción es materialmente jurídica cuando lesiona o pone en peligro un bien jurídico de los tutelados por la ley penal. En la escuela tecnojurídica o neoclásica se establecen varias concepciones. La primera, prevalece el orden jurídico. La segunda, rechaza el pensamiento filosófico, sociológico y antropológico de responsabilidad del individuo que está en la capacidad de aprender y entender. El delito para la escuela neoclásica era un fenómeno jurídico independiente de otras ciencias, como la antropología y la criminalística. El delincuente elimina el libre albedrío y diferencia el imputable, la aplicación de la pena y el imputable del sujeto a medida de seguridad. La pena es la reacción jurídica a los imputables, dirigida a la prevención y a la redactación social.